Político. A las 9:21 tenemos una visita muy especial, un invitado muy especial, Juan Ariel Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y uno de los jóvenes promesas, ¿verdad?, de la política dominicana en este tiempo. Juan Ariel, gracias por estar aquí con nosotros, hermano. Muy buenos días, feliz inicio de semana a todos los que estamos aquí presentes, pero también veo que hay personas conectadas. Sí, está tanto María Elena como José. María Elena en teletrabajo, mayor de edad, Juan Ariel, no joven como tú, tiene que cuidarse. Hay mucha gente muriéndose de COVID e interna en cuidados intensivos y en salas regulares de COVID. Me imagino que tú lo sabes, ¿verdad? Y tenemos que cuidarnos. Completamente de acuerdo. Juan Ariel, tenemos que empezar contigo. Fuiste ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, un economista destacado porque estudiaste en varios organismos, en varias instituciones internacionales, fuiste parte. En Colombia acaba de acontecer algo que alguna gente ha dicho, Julio lo decía en su comentario esta mañana, que puede ser una especie de espejo para la República Dominicana. ¿Cómo tú evalúas esto de que el presidente de Colombia ha tenido que retirar la propuesta de reforma fiscal ante las protestas sociales, sobre todo el movimiento de indígenas? Es preocupante. Lo que ha ocurrido en Colombia es que con la propuesta de reforma fiscal que han llevado al Congreso de cerca de 28 billones de pesos colombianos, aunque también hay una deducción que lo lleva en verdad en términos netos como 23. Pues esos 23 billones de pesos colombianos que se quería recaudar mayormente... Billones. O sea, 1.000 millones. Exacto, sí, pero recordemos que en Colombia hablar de millones es como si nada. Sí, exacto. Un asunto de... Primero, el valor de la moneda y segundo, la dimensión de la economía. La denominación de la moneda, claro. Entonces, este aumento de impuestos que iba a hacer tres cosas. Por un lado, iba a estabilizar las cuentas fiscales. Por el otro lado, iba a dar sostenibilidad a los programas de ayuda social, porque en Colombia hay conciencia de la importancia que es en estos momentos de dificultad mantener esos programas de ayuda. De hecho, ya se le llama el ingreso mínimo. Se iba a mantener, había aproximadamente 5 billones de pesos colombianos para esos fines y un sinnúmero de programas para cultura, para empleo y para vivienda. Entonces, estas tres combinaciones daban aproximadamente 23 billones de pesos colombianos. ¿De dónde se iba a financiar? Y entiendo que ese ha sido la mayor controversia. Cerca de 17 billones de pesos colombianos iban a ser recaudados por aumento de los impuestos a las personas. Básicamente al impuesto sobre la renta que tienen que dar los contribuyentes, aunque también había una parte de dividendos. Y con eso se estaba disminuyendo mucho el tramo exento de impuestos sobre la renta a las personas físicas. Se estaba incluyendo el impuesto a las pensiones, aunque de alto valor, pero siempre es controversial poner un impuesto a las pensiones. Y había una extensión de lo que en Colombia y en la mayoría de los países se denomina IVA, que aquí le conocemos como ITEVIS, que es el impuesto al valor agregado. En Colombia se estaba extendiendo el IVA, que está en 19%, a un sinnúmero de servicios, energía, agua, servicios funerarios, por ejemplo, y ha causado gran consternación social. El gobierno ha tenido que ir desmontando poco a poco la reforma hasta que el presidente Duque ha dicho en este fin de semana que la retira por completo, a lo que ha respondido el equipo del Ministerio de Hacienda presentando la renuncia. Hoy renunció tanto el ministro Carrasquilla como su viceministro de Política Tributaria. Entonces, en Colombia digamos que están viviendo una situación compleja. En el caso dominicano, de cara precisamente, tanto el presidente como el ministro administrativo de la presidencia han dicho que es impostergable discutir una reforma fiscal este año. ¿Tú piensas que es así y cuál debería ser, desde tu punto de vista, la característica que tendría esa reforma fiscal para evitarnos la situación de Colombia? Yo creo que el gobierno hasta el momento ha dicho que va a llevar una propuesta de reforma fiscal que esté consensuada. Ellos y el presidente Abinader así lo dijo el pasado año, que iba a someter la propuesta de pacto fiscal al CES para que esta reforma sea una reforma integral que involucre no solamente el ambiente impositivo, sino también la parte de gasto y que sea consensuado por la población. Y yo diría que nosotros como sociedad tenemos que ir sin prejuicios a esa discusión. Es importante, está establecido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Creo que se puede beneficiar mucho el país si se hacen los ajustes correctos. Y pues hay que ver la propuesta del gobierno. El presidente Abinader ha dicho en otros discursos que va a plantear una rebaja de algunos impuestos.
estimando que eso va a llevar un dinamismo económico que va a hacer que aumente las recaudaciones. Entonces yo diría que combinando dos cosas, uno, ese enfoque de que tiene que ser consensuado, de que tiene que ser discutido y aprobado por todos en la sociedad, con un muy buen equipo técnico, que siempre lo he dicho desde el principio, que el equipo económico del gobierno es bueno, pues vamos a la discusión sin prejuicios, esperando que el gobierno lleve una propuesta que sea para el beneficio de la gran población. Y ahí yo creo que va a estar la diferencia de si ocurre o no lo que ha pasado en Colombia. Sí, Juan Ariel. ¿Cuáles son los márgenes? Mariela, espérate, que Oli me había pedido una pregunta. Oli, adelante. No, te cedo la palabra. María Elena, Oli te cedo la palabra. Oli, pero qué cortés. Qué bien. Gracias. No me sonrojo porque soy trigueña, Oli. Juan Ariel, ¿qué piensas de lo que afirma Pepe Abreu, el sindicalista? Él le dijo al presidente Abinader el sábado y lo reiteró en el día de hoy, que el problema con las reformas fiscales, que se supone que los que más ganan deben pagar más, pero que en este país muchos empresarios, no vamos a generalizar, se niegan a pagar impuestos con el argumento de que los políticos dilapidan los recursos del Estado. Entonces, en tu caso, tenemos la ventaja de que tiene la experiencia de haber sido funcionario gubernamental, pero también la ventaja de que como ahora no tienes esta posición, pues tienes libertad de hablar, más libertad. Yo creo que, tal como dijo el líder sindical Pepe Abreu, tenemos que ver quién paga la reforma, y ahí siempre está la gran discusión. La reforma puede pagarse básicamente de dos formas: impuestos directos e indirectos. Directos cuando afecta la generación de renta o la riqueza de las personas. Ahí está, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, el impuesto al patrimonio, en fin. Y los impuestos indirectos, que son mayormente al consumo. Ahí está el ITEVIS y están los selectivos. Entonces, en toda reforma fiscal, que nunca es fácil, de hecho, por eso es que se manda un pacto fiscal, para que sea un acuerdo de todos los sectores de la sociedad, donde no haya un diálogo bilateral gobierno, empresarios, gobierno, sindicatos, gobierno, grupos, sino que estemos todos como sociedad y nos pongamos de acuerdo cómo queremos financiar el desarrollo. Ciertamente tenemos que evitar que en esta reforma paguen las personas que tienen menor capacidad de pago, por dos cosas. Primero, porque tenemos que propender hacia la equidad, hacia una equidad donde pague quien más pueda, pero segundo y muy importante, porque en estos momentos la masa de trabajadores ha sido grandemente afectada. Ha sido grandemente afectada porque, como ustedes saben, tenemos un alto desempleo, producto de los efectos de la pandemia. Tenemos también un aumento de los precios de la canasta básica. Estas dos cosas combinadas reducen mucho el poder de compra. O sea que la gente está ganando menos y las cosas le cuestan más. Pero además, con el retiro de los programas de ayuda social, aunque por ahí leí que quizás lo extiendan, están evaluando. Eso sería importante, lo vengo diciendo desde el año pasado, porque es pura teoría económica. Entonces, yo creo que combinando todas esas cosas, también que las personas no se pueden hacer ahora PCR más que una solamente gratis al año, se ha golpeado mucho el bolsillo de las personas. Entonces, por eso es que tiene que evitarse golpearlo aún más, estableciendo impuestos que afectan en mayor proporción a los trabajadores. Entonces, sí que los platos rotos de la crisis del COVID en todos los lugares se está buscando cómo componerlo, y debe ser un aumento que vaya hacia las personas que más pueden pagarlo. Oli. Sí, te decía Juan Ariel, es decir, vamos de la caída dramática al rebote necesario. El virus llegó, cerramos, no hundimos, se quedó el virus como habíamos pronosticado, porque todo el que sabe cómo funcionan los virus sabe que los virus no se van, el virus llega, tú aprendes a convivir con él. Entonces, en esta realidad, ¿cuáles son los márgenes que tiene el gobierno? Es decir, tenemos las cuentas fiscales del gobierno con menos ingresos, los gastos aumentado porque comenzó desde las políticas que ustedes tomaron con estos programas FASE y de asistencia social. Agotamos nuestras escasas reservas, nos endeudamos. Optaría por que el país continúe tomando préstamos aprovechando las tasas
favorable para invertir, por ejemplo, en el sector construcción, que fue parte de lo que nosotros, mi opinión esta mañana, aparte de las tomas de medidas, porque si tú tienes una economía languideciendo, tus márgenes para cobrar impuestos también serán muy precarios. En lo que respecta a la política fiscal, y lo quiero separar de todo elemento del mercado cambiario, del sector construcción a nivel privado, que tiene otros elementos para poder inyectarle dinamismo. En la política fiscal hay tres formas de hacer las cosas. O aumentar ingresos, mayormente a través de aumento de impuestos, o de hacer más eficiente la recaudación, o disminución de gastos, dígase, algunos gastos de entidades que se entiendan no prioritarios, disminuirlo, o no tocar ni ingresos ni gastos, y obviamente la diferencia hacerlo a través de la deuda. Y son decisiones que tienen tanto un carácter económico como un carácter político. En el programa de gobierno del hoy presidente Luis Abinader se hace un señalamiento de que hay cerca de 130,000 millones de pesos que se pueden reajustar para priorizarlo a otros gastos. Entonces, cuando se lee eso, obviamente, yo sabía que no era así, pero le voy a dar el margen de la duda, porque quizás puedan lograrlo. Cuando se habla de esos 130,000 millones de pesos, que es poco más de 3% del PIB, pues entonces habría que ver cuál va a ser la propuesta para ellos disminuir esos gastos y reenfocarlos quizás a los programas de ayuda social, quizás a la construcción de viviendas, que siempre he dicho que me gusta. ¿Tú crees que eso es posible? A mí me parece que no, pero ellos lo aseveran, ellos lo tienen escrito, entonces pues quizás hay algo que yo no he visto. Algunos elementos, es decir, además el margen de si es ese monto o no, sabemos que siempre los estados, sobre todo cuando tú no tienes crisis, se produce. Pero como digo yo, no quisiera ir con prejuicios a la discusión, pues le quiero dar el espacio de la duda de eso que ellos escribieron y dejaron por escrito, porque lo que escrito queda escrito, claro, ya no se puede negar. Entonces no iría con prejuicios a esa discusión, pero sí hay que ver cuáles son los recortes que va a realizar el gobierno en algunas áreas y hacia dónde van esos otros recursos. Yo creo que recortar lo que ellos han dicho que pueden recortar y destinarlo a los programas de ayuda social, revertir la medida de que sea solamente una sola PCR gratis al año, el programa de viviendas que desde el principio he dicho que me gusta, que creo que es correcto y en eso le he reconocido un buen punto al gobierno. Entonces pues hay que ver qué combinación de impuestos, reducción de gasto el gobierno va a realizar. Juan Ariel, los organismos internacionales han dicho que en esta situación hay que poner una especie de impuesto de solidaridad a las grandes ganancias. ¿Tú eres partidario de eso? Claro que sí. ¿Qué está pasando? Yo creo que como las sociedades han ido evolucionando, las personas tienen cada vez más acceso a la información, somos muy exigentes sobre el nivel de vida que queremos llevar. Y eso ha producido que algunos países, a pesar del crecimiento económico, se hayan disparado las crisis sociales. Doy dos ejemplos. Chile, ustedes recordarán que está viviendo desde el 2019 una ola de protestas. Y uno diría, pero Chile siendo un país que crece, siendo un país que todo el mundo veía con muy buenos ojos, bueno, lo que pasa es que la desigualdad está siendo cada vez más incómoda. El otro ejemplo es Colombia. Las protestas en Colombia no son nuevas, vienen desde el 2019 también. Y detrás de todo eso hay mucho un componente de la desigualdad. Y nosotros tenemos que apostar a la solidaridad como la pieza principal de la estabilidad social, que es la más importante de todas las estabilidades. Más que la estabilidad macroeconómica, la estabilidad social y política es la más importante. Entonces, por eso yo creo que tenemos que apostar a la solidaridad. Y la solidaridad se expresa donde los que tienen mayor disponibilidad de recursos ayuden a los que tienen menor disponibilidad. Eso puede ser a través de un ingreso mínimo garantizado, como se está discutiendo en Colombia, puede ser a través de pensiones solidarias, como se está discutiendo en Chile, pero lo importante es que podamos ayudar a que ninguna persona, ninguna familia en la República Dominicana llegue a niveles que sean contradictorios con su dignidad humana. No quiere decir que le demos todo, no quiere decir que ahora vamos a tener a las personas sin trabajar, no. Quiere decir un mínimo necesario y que se creen las condiciones para que a través de la educación, para que a través del mercado laboral, cada quien ya pueda llegar al nivel de vida que desea. Pero sí estaría de acuerdo con esa observación. Correcto. Eso en cuanto a reajuste salarial, Pepe Abreu
las centrales sindicales están pidiendo un 40% de aumento. Eury le decía a Pepe Abreu hoy, ¿cómo en esta circunstancia de la pandemia? Y Pepe le insinuaba que siempre se pide mucho más para negociar. Realmente ha sido así, esa es la historia, y luego se encuentran en un punto medio empresarios y dirigentes sindicales. El tema ahora es la pandemia, que los empresarios dicen, estamos luchando por preservar empleos, por generar empleos formales, entonces como que no hay momento con esto del COVID para aumentar los salarios. ¿Qué piensas? Por un lado, las centrales sindicales pueden, con razones, solicitar un aumento del salario mínimo mayor porque la inflación ha sido mayor. Para todos es noticia saber que la canasta básica ha aumentado mucho de precios y sobre todo ha aumentado alimentos y transporte, que es lo que tiene mayor peso en la canasta del quintil 1, dígase de los que menos pueden. O sea, estamos hablando de que cerca del 45% de la canasta de las personas con menores ingresos está teniendo fuertes aumentos. Eso obviamente lleva a que las centrales sindicales pidan un aumento de salario lo mayor posible. Por el otro lado, los empresarios también con razón dicen, todavía estoy teniendo una situación económica que a duras penas puedo sostener la nómina y hay que priorizar mantener el empleo. Entonces yo creo que entre esas dos tensiones, cada uno con sobradas razones, tenemos que buscar un punto intermedio y quizás el aumento del salario mínimo pues se pueda pensar para finales de año, donde en un momento en el que la economía ya tenga un dinamismo mayor y que permita a las empresas pues sostener ese aumento. Oli, es decir, te decías, Juan Ariel, sobre lo que planteas, creo que es muy razonable tu planteamiento. Es más fácil hablar de equidad y de justicia social que ponerla en práctica, sobre todo en un mundo que promovió durante décadas la exportación del tejido industrial, sobre todo de Estados Unidos por todo su tejido industrial hacia Asia y China, que comenzó con salario de miseria, en un esquema de control, ha logrado sacar más gente de la pobreza que todo el mundo de manera combinada. Entonces, en este escenario donde hay sectores acostumbrados a altas rentas y también altos gastos, eso lo que ha generado una gran desigualdad, y otros sectores, lo que decía Hillary Clinton, lo deplorable, los que están condenado a depender de pequeñas asistencias, incluso a veces esa gente que va generando ese resentimiento. ¿Cómo manejar estos temas? Es decir, adelante, María. Primero yo diría mejorando la calidad de los servicios públicos, en la medida en que las personas puedan llevar a sus hijos a las escuelas y a sus hijas a las escuelas, que ahí reciban la alimentación necesaria, que pasen durante las 8 horas de la jornada extendido un tiempo que permite que sobre todo las madres solteras puedan ingresar al mercado de trabajo, en la medida en que nosotros podamos expandir la cobertura de la atención a la primera infancia para que esos niños desde pequeños se puedan estimular correctamente y también para facilitar que las mujeres ingresen al mercado laboral, porque hay que decir que las mujeres lo tienen muy difícil en este país y yo creo que como sociedad tenemos que pensar muy bien el tema mujeres y el tema madres solteras para facilitar que vayan al mercado laboral. Por eso he sido tan crítico de que no abran las aulas. Es por eso, sabiendo que le estamos haciendo un daño a los niños y le estamos haciendo un daño a los padres. ¿Tú no estás de acuerdo con que abran? No, yo estoy está de acuerdo con que la abran. Hace meses de que tenemos que abrir las aulas, de que no es lógico que en este país tengamos todo abierto, menos las aulas. Pero retorno a la pregunta, aunque podemos hablar de eso más adelante. Yo creo que en la medida en que también mejoremos los servicios de salud, porque el gasto de bolsillo en salud aquí es muy alto, en la medida en que las personas puedan ir a los hospitales públicos, puedan hacerse sus procedimientos, puedan tener acceso a medicinas de bajo costo, pues en eso podemos, Oli, disminuir ese costo que tiene en el presupuesto familiar el acceso a los servicios. Obviamente necesitamos dinamizar el mercado de trabajo. La mejor política social es el pleno empleo.
En la medida en que todas las personas tienen un trabajo y que la dinámica del mercado hace que aumenten naturalmente los salarios, como digo yo, la mejor forma de conseguir un aumento de salario es tener una propuesta de otra empresa o de otro sector. Entonces, dinamizando el mercado de trabajo y mejorando la calidad de los servicios públicos, yo creo que es la mejor salida para propender hacia esa mayor equidad. Antes de que pasemos. Conoce, el gobierno ha estado haciendo un esfuerzo de atraer empresas. A propósito, ¿cómo tú valoras esto? He visto un marcado dinamismo, sobre todo en el sector industrial, de relanzar el sector zonas francas, de apoyar a las industrias, y eso yo lo veo positivo. Yo siempre diré positivo lo que creo que el gobierno hace positivo. Correcto. No creo en la oposición irresponsable, no. Eso me parece muy positivo, lo que el gobierno está haciendo en el sector industrial. Sé que el gobierno ha priorizado mucho el tema del turismo. Me parece que con algunas acciones equivocadas y también con una expectativa un poco irrealizable, porque no depende de nosotros. Si Canadá cierra, por más que aquí le demos seguro de salud, el Banco de Reserva está cerrado. Pero, o Europa, por ejemplo, pero lo que quiero decir es que está de la cancha de los demás países y no tanto en nuestra capacidad de accionar. Pero esas dos cosas, sobre todo el tema industrial y que se tiene una expectativa ambiciosa de construcción de vivienda, yo lo veo positivo y siempre lo diré. Juan Ariel, antes de que pasemos al plano político, hablemos algunas cosas de lo que está pasando en el PLD, la relación con China, la posibilidad en medio de esta situación, sobre todo por la actitud muy solidaria que ellos han tenido en términos de la vacunación, en términos comerciales, ¿tú crees que hay posibilidades reales de hacer una ampliación que pueda ayudar mucho a la estabilidad económica de la República Dominicana con los chinos? Creo que tomaría tiempo. La relación con China fue una apuesta de mediano y largo plazo. Apuesta que hizo... Hoy se cumplen 3 años de la relación. Digo, el día primero, perdón, el sábado. Demasiado relevante para tu pasarlo inadvertido. Y decir que cuando se tomó la decisión en el gobierno del presidente Danilo Medina de firmar relaciones con China, nosotros sabíamos que era una apuesta de mediano y largo plazo. Lo que no sabíamos era que iba a dar este beneficio de que gracias a China es que estamos pudiendo vacunar a una mayor cantidad de la población. Por eso también he sido tan crítico de cómo el gobierno ha manejado las relaciones internacionales, de cómo ha despreciado a China, pero ahora ha tenido que enmendar su error. Además de una apuesta excesiva al trumpismo. El presidente Abinader saludó y favoreció las relaciones. Yo recuerdo porque estaba aquí. Sí, pero maltrataron al embajador en un momento, tú lo sabes. Yo creo maltrataron al embajador y maltrataron. Lo que pasa es que a China le China dijeron no podían hacer inversiones. Exacto, le pidieron inversiones. Ahora yo supongo que eso cambiará, ¿verdad? Bueno, lo que uno espera es que se tenga un pensamiento un poco más prudente, más frío en las relaciones internacionales. Abierto. Se le apostó mucho al trumpismo, de hecho. Exacto. Algo que quizás pasó desapercibido en el país, pero que en cualquier escenario internacional llamaría la atención, es que fuimos el 4º país en anunciar el movimiento de la embajada de nosotros de Tel Aviv a Jerusalén, el 4º país del mundo, lo cual es una jugada bastante arriesgada y poco prudente, porque todo el mundo sabe el componente ideológico que eso tiene detrás. Y se le estaba apostando mucho al trumpismo. Obviamente, ganan los demócratas, que son más moderados en su política exterior, y pues ya todas esas acciones, digamos, exacerbadas del gobierno no tenían sentido, del gobierno dominicano. Pero volviendo al tema de China, yo creo que va a tomar años en que China sea uno de los principales socios comerciales para exportación, por un sinnúmero de razones. Primero que nada, China está muy lejos. Aunque me decía el embajador, tuve una reunión con él y me decía que la revitalización y el mantenimiento de la zona franca dominicana en medio de la pandemia se debe a la exportación a China. Yo no diría las exportaciones hacia China. China todavía pesa muy poco. Yo lo que creo es que puede estarse generando un movimiento de empresas desde Asia, no solamente China, desde Asia hacia República Dominicana. Lo que se ha denominado nearshoring, o sea, establecerse cerca del centro, y el centro siendo Estados Unidos por ser el mayor país que consume los productos manufacturados. Entonces, pero diría que tomará años. China está muy lejos. No hay tantas rutas. Sí, para la importación. Nuestro aliado estratégico es Estados Unidos, nadie lo discute. No, eso no lo discute nadie. Y por mucho. Entonces, claro, el mercado chino tenemos que conocerlo. El mercado chino tiene un sinnúmero de reglas arancelarias y no arancelarias que hay que dominar. Y eso toma un tiempo, igual con el turismo. Entonces, yo diría que es una apuesta de 10 años hacia adelante. Nosotros sí hemos sido un mercado para ellos. Pero es la segunda mayor economía del mundo. Esa apuesta había que hacerla y se hizo en el momento correcto.
Perfecto. En el plano político, por volumen. ¿Qué está pasando en el Partido de la Liberación Dominicana? Todavía se ve que se está yendo gente y una serie de cosas. Para nada. Nosotros en el PLD estamos poniendo la casa en orden. La verdad es que hay mucho trabajo por delante. Nosotros estamos trabajando primero en el marco del Congreso en reestructurar la parte de estatutos de nuestro partido, todos los documentos programáticos, a qué le apostamos como partido, qué pensamos en cuanto a género, qué pensamos en cuanto a medio ambiente, qué pensamos en cuanto a juventud. Luego hemos estado trabajando en la normatividad de nuestro funcionamiento. El PLD es un partido muy organizado, muy disciplinado. Ahí todas las cosas están escritas. Entonces, en las últimas semanas hemos estado trabajando en un sinnúmero de reglamentos de qué se hace y qué no se hace y cómo se hacen las cosas en el PLD. Próximamente tendremos las elecciones. Y todas estas operaciones anticorrupción, todo este trabajo que está haciendo la Procuraduría, donde hay varios gente, dirigentes o no dirigentes, vinculados o no vinculados al PLD, pero que se ve que hay una actitud sobre todo de la corrupción presunta en los gobiernos del presidente Danilo Medina. ¿No afecta eso, ese proceso que ustedes tienen? Para nada. Increíble de ¿No lo afecta? Cómo hemos mantenido la disciplina de trabajo. Nosotros en los próximos días vamos a estar eligiendo a los titulares de la Secretaría. ¿Y cómo se hará esa elección? ¿Cuándo será eso? El 9 de mayo. Domingo 9, sí. Luego de haber definido los perfiles, cómo debe ser profesional y políticamente cada titular de una secretaría, luego de haber entrevistado a cada uno de los candidatos y grabado esas entrevistas. Entonces nosotros hacemos las cosas de una forma muy organizada. Ahora vamos al proceso de multiplicación de comités intermedios, de renovación desde abajo hacia arriba, comité intermedio, municipales, seccionales, provinciales. Entonces estamos poniendo la casa en orden. Se darán estos sometimientos, el Ministerio Público que haga su trabajo, que respete el debido proceso. Nosotros no estamos criticando el trabajo del Ministerio Público, lo respetamos, solamente pedimos que se respete el debido proceso, que diría, eso debe ser el pedido de cualquier dominicano, porque para eso están las leyes. Entonces, nosotros nos mantenemos firmes en el fortalecimiento del partido, en reconquistar a la población, el escucharnos y volver a dialogar entre nosotros mismos. Y sin lugar a dudas, pues el PLD va a ser el partido que tenga mayor posibilidad de volver al poder en el 2024. Finalmente, Oli. Sí. Marilena, no sé si tiene alguna otra pregunta. El comité Espérate, Oli. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, con relación a la operación foral, que tú dices que se respeten los debidos procesos, que eso debe ser, como bien lo afirmaste, una demanda de todos. Pero como que el límite es muy indefinido, porque ¿qué pasa? Hay una parte de la población que fue la que apoyó, una población apartidista, digamos, y apoyó al PRM para que llegara al poder, que demandaba cero corrupción, cero impunidad. Ese segmento de la población no quiere, supongo yo, y respeto de los derechos humanos y de los procedimientos del Ministerio Público. Pero si cada organización política dice, esto es una persecución política, se están violando los procedimientos, y entonces finalmente no tendremos ningún caso. Yo diría que nosotros hemos resistido mucho esa tentación de usar el argumento de esto es una persecución política. Nosotros hemos dicho que se respete el debido proceso. Insisto, luego los abogados podrán discutir a qué le llamamos debido proceso. Luego cualquier persona podrá decir cuándo debe usarse y cuándo no debe usarse la prisión preventiva. Luego cualquier persona pudiera discutir, sobre todo los abogados, la filtración de documentos. Pero yo no quisiera entrar ahí porque es un terreno de abogados y yo lo que soy es economista. Entonces, yo no entraría ahí. Ahora, el tema de decir es una persecución política, no podemos decir eso, no podemos ponerle ningún tinte político partidario a lo que está ocurriendo. Cada quien que responde individualmente por las acciones que realizaron y el Estado que respete el debido proceso. Eso es todo lo que le tenemos que apostar como sociedad. Perfecto. Finalmente, sí. Bueno, ya prácticamente con eso él respondió. Lo único que vimos, un comité político, o no sé si fue que los medios presentaron ese discurso, de que se trataba de una persecución política como una reacción del órgano máximo del PLD, que es el comité político, ¿verdad?
No fue lo que se discutió, no fue lo que se acordó. De hecho, no sé si los medios quizás recogieron mal el sentir de ese momento, pero nosotros como Partido de la Liberación Dominicana nos desligamos de cualquier acción individual. Y es por algo sencillo. La responsabilidad es individual. Incluso se dijo que el gobierno le había desatado, se planteó que eso dificultaría cualquier discusión sobre temas nacionales con el hecho de que el Ministerio Público esté persiguiendo actos de corrupción y presentando... Lo que ha hecho el Ministerio Público desde el principio no ha llevado al PLD de modificar su conducta responsable en el diálogo. Nosotros hemos aprobado todos los estados de emergencia, nosotros hemos aprobado la mayoría de los préstamos que entendemos que son correctos para el país. Luego ya el PRM podrá decir si hizo lo mismo en su momento, cómo se manejó con las solicitudes de estado de emergencia, cómo se manejó con el tema de préstamo, pero cada partido hace lo que entiende correcto. Nosotros, si ustedes ven la acción del PLD en el Congreso, que es nuestro principal ámbito de influencia ahora mismo, entonces en el Congreso se ha sido bastante prudente de apoyar todas las medidas que el gobierno ha enviado y que nosotros entendemos como responsable, al margen de cualquier sometimiento que pueda estar ocurriendo. ¿Los miembros del comité político van a estar en secretarías o no? ¿Se decidió que no? Algunas secretarías que son muy delicadas, estamos hablando como organización, electorales, entonces ahí sí que podrá tener una mayor participación del comité político en la elección. Todo tiene que ser elegido por el comité central, aunque no se restringe solo a miembros del comité político. Okay. Ahora, sí, el presidente Medina hizo una exhortación en una reunión que dijo, vamos a evitar sobrecargarnos de trabajo en las secretarías porque vamos a tener mucho trabajo enlazando las provincias. Y por eso se exhortó a que los miembros del comité político, en su mayoría, no participasen como candidatos a las secretarías. Eso se respetó en la mayor parte de los casos. En algunos casos, pues todavía entienden que pueden aportar desde esa plataforma. Pero si nosotros vemos, más de 100 de los 110, 115 candidatos son miembros del comité central y no del comité político. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan Ariel Jiménez, hacerle una pregunta final, miembro del comité político del PLD. ¿Tú tienes una pregunta todavía? Una pregunta final y puntual, okay. Juan Ariel. Tu opinión sobre una posición fijada por el partido y que no fue compartida por algunos dirigentes y algunos legisladores PLDistas. Me refiero a las 3 causales. El partido fija una posición de apoyo a las 3 causales, pero algunos legisladores PLDistas no comparten esto, y dirigentes como Francisco Javier García, quien explicó ampliamente el por qué no estaba de acuerdo. ¿Qué piensas sobre esto? En el comité político se discutió ampliamente ese tema, se discutió desde el punto de vista incluso médico, porque hay médicos en el comité político, legal, también en la consistencia con los estatutos del partido. Hubo una votación, ganó la posición de apoyar las 3 causales y tenemos que respetar esa decisión del partido. Ahora, sí hay que estar claros de que no podemos imponer a los legisladores, porque hay algunos que entienden que por una cuestión de principios personales, de fe, entonces también hay que saber que no es una dictadura en el partido. Y lo digo porque muchos han dicho de este tema de que la imposición que viene desde arriba, no, para nada, se quiso ser respetuoso, es decir, como partido tenemos esta posición. Ahora, si algún legislador en su íntima convicción y criterio quiere votar contrario, pues tiene la libertad de hacerlo sin consecuencias en la organización. Correcto. Y por eso entonces se da que el comité político en su mayoría, y luego de decidido por la mayoría, es la posición del partido, tomó esa decisión, pero los legisladores tienen esa libertad de actuar conforme a lo que cada quien crea que son sus principios. Perfecto. Muy bien, Juan Ariel, gracias por estar con nosotros. Juan Ariel Jiménez, miembro del comité político del PLD, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y una de las figuras que tiene mucho futuro político. Dios mediante. Gracias, hermano. Cambio fuera, Mauri.